Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Buenas noches, América. Bienvenidos a esta edición especial de Cuestión de Poder. Les hablo desde la sede de la conferencia CAF, en el centro de Washington. Una cita de alto nivel que abre el curso académico e intelectual político en la capital estadounidense con la mirada en América Latina y sus retos. En este programa especial, en la próxima hora, les invitamos a que nos acompañen para escuchar 4 voces que han participado en los principales retos que hoy los expertos, los analistas, ven en América Latina. La influencia de China, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión en los procesos de democracia, al final de este gran superciclo electoral que ha durado más de un año. Y finalmente también vamos a hablar de Nicaragua. La voz de los expertos que nos van a acompañar y que, estamos convencidos, nos van a ilustrar, a enseñar cuestiones que desconocemos de estos grandes problemas que hoy tiene el futuro de América Latina. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con una edición especial de Cuestión de Poder, hoy desde la conferencia CAF, la 23ª edición de esta cita de alto nivel en Washington, con los protagonistas, con la voz del defensor de los derechos humanos de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. El señor Vivanco va a viajar la próxima semana a Ginebra para participar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y actualizarles la información sobre Venezuela y Nicaragua. ¿Qué les va a contar que no sepamos ya? Vamos a hacer algunas propuestas concretas. En el caso de Venezuela, no hay mayor información en cuanto al hecho de que Michelle Bachelet, la alta comisionada, concluye su mandato sobre Venezuela. Y lo que nosotros quisiéramos es que el Consejo de Derechos Humanos, a partir de ahora, designe una comisión de expertos que se dedique exclusivamente a examinar la situación de Venezuela y le dé seguimiento a la situación de Venezuela desde Ginebra, porque creemos que todavía hace falta investigar, por ejemplo, las responsabilidades individuales en violaciones a los derechos humanos, para así apoyar el trabajo que está haciendo la Corte Penal Internacional examinando crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Maduro. En el caso de Nicaragua, es importante mantener la presión internacional. Las luces están sobre Venezuela a nivel global, pero eso lamentablemente ha disminuido la atención que merece el gobierno de Ortega, que sigue cometiendo gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos con total impunidad. El Consejo de Derechos Humanos tiene un rol que cumplir y creemos que hay algunas acciones concretas que se pueden abordar y acordar desde Ginebra. En los dos países ha habido procesos fallidos de diálogo. ¿Cree que durante ese intento de diálogo ha habido un retroceso del respeto a los derechos humanos en los dos países? Yo creo que lo clave es examinar si en general en el último tiempo, digamos en el último año, se han registrado progresos o retrocesos, como tú dices, en materia de derechos humanos. En ambos casos, tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela, no hemos podido certificar ningún tipo de progresos en derechos humanos. Al contrario, la situación se agrava, se agudiza y particularmente en lo que tiene que ver con Venezuela, la crisis humanitaria es cada vez peor. Le quiero preguntar también por Brasil. Jair Bolsonaro tomó posesión el pasado diciembre y una de sus prioridades fue la lucha contra el crimen. No necesariamente el crimen organizado, pero el crimen general. Así es. Que afecta a las ciudades y a los núcleos urbanos fundamentalmente. ¿Ha habido un avance en esa lucha contra el crimen que ha ido acompañada de un retroceso a la violación de derechos humanos? No, en Brasil las condiciones siguen siendo muy graves.
Y no me refiero solo a la criminalidad, a la delincuencia, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia en las calles de Brasil. Ese es un fenómeno que existe y es cierto. El problema es que las políticas del Estado que promueve Jair Bolsonaro a través de legislación específica, lo que pretende es darle más carta blanca a policías para que puedan matar a sospechosos delincuentes, a personas que ellos consideren sospechosos, sin rendirle cuentas a un juez. La propuesta de Jair Bolsonaro, unida a la facilitación que existe respecto al acceso a armas en Brasil, no ayuda a reducir la violencia ni a asegurar que no exista impunidad por los abusos en Brasil. Al contrario, contribuye a crear un cuadro de mayor dificultades para la situación de derechos humanos. Y es eso lo que explica la posición y los comentarios de la alta comisionada Michelle Bachelet, recientemente criticando el récord de Brasil y los retrocesos que se han registrado últimamente en Brasil, y que motivó, como tú sabes, una respuesta, yo diría, hiriente, gratuita, ofensiva por parte del presidente de Brasil. Una respuesta en la que elogiaba la dictadura de Pinochet. Así es. Y aseguraba, según Bolsonaro, que sin Pinochet hoy Chile podía ser Venezuela. O Cuba, dijo él específicamente, y al mismo tiempo se refirió al padre de Michelle Bachelet, quien murió a consecuencia de torturas cometidas mientras estuvo en detención después del golpe de Estado encabezado por Pinochet. Realmente los comentarios del presidente de Brasil son profundamente desafortunados. Felizmente el presidente Piñera ha formulado unas declaraciones, yo diría, bastante contundentes, rechazando los comentarios y los ataques tan vulgares y yo diría crueles por parte de Bolsonaro, que decidió atacar al mensajero de las malas noticias y no ocuparse de las denuncias que hace Michelle Bachelet sobre el deplorable récord de derechos humanos de Brasil. Le pido respuestas breves. Tengo dos países que le quiero preguntar. El primero es Colombia y hay dos ámbitos. Uno son las denuncias que usted de manera reiterada ha hecho públicas en los últimos meses en contra de determinados mandos del ejército que considera que han violado los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Esas denuncias han tenido una respuesta desde su punto de vista positiva por parte del gobierno de Iván Duque? Hasta ahora no. Los primeros días de agosto tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Duque durante casi 2 horas. Uno de los temas principales fue precisamente esta. Estuvo presente el ministro de Defensa, el señor Botero, y le compartimos con el presidente información concreta que tenemos que compromete a altos mandos del ejército, incluido el jefe del ejército de Colombia, Nicasio Martínez Espinel, en hechos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno del presidente Uribe, específicamente el año 2005. Yo espero que el gobierno del presidente Duque pueda examinar con cuidado estos antecedentes y tomar unas decisiones al respecto. Esas denuncias llegan en un momento muy delicado, con la aparición de lo que ellos autodenominan una nueva guerrilla. El gobierno de Iván Duque lo ha desacreditado diciendo que es un grupo criminal, no tienen la capacidad que tuvo la guerrilla en su momento, pero que está liderada por ex negociadores del proceso de paz. Así es. ¿Cómo ve Human Rights Watch ese anuncio y esa preocupante aparición de ese nuevo grupo violento? Estos comandantes, excomandantes de la FARC, me refiero específicamente a Márquez y a Santrich, son traidores al proceso. Ellos empeñaron su palabra, pero han decidido colocar sus intereses personales por sobre los compromisos asumidos. Son unos cobardes que le temen a su obligación de rendir cuentas ante las instancias que se han creado para investigar las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido, pero también le temen, obviamente, a la posibilidad de ser juzgados en los Estados Unidos por hechos de narcotráfico. Es una infamia
lo que han cometido y espero que sean debidamente castigados, capturados y procesados por las instancias judiciales. Y al mismo tiempo que el gobierno del presidente Duque tome todas las medidas y resguardos necesarios para garantizar que la desmovilización de aquellos que sí están cumpliendo siga su curso normal. Tengo que terminar, pero quiero preguntarle también por México. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que tiene todo su empeño en acabar con la violencia en el país. En los meses que lleva en esa lucha titánica para terminar con la violencia, ¿ve usted avances que no han venido acompañados, como en otras ocasiones hemos visto, de retroceso en los derechos humanos? Lamentablemente, Andrés Manuel López Obrador tiene una retórica, yo diría en general, no siempre, pero en general, que asegura que está en la misma línea que supone la disminución de violencia, el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, en los hechos, en la práctica, no hemos visto mayores progresos. Al contrario, él ha estado más bien fortaleciendo y consolidando lo que es una opción militar para temas esencialmente policiales, concretamente con la creación de esta Guardia Nacional, que ya está involucrada en actividades que son estrictamente policiales, como incluyendo el control migratorio en México. Tenemos grandes preocupaciones en México, las condiciones no avanzan, no progresan, la situación de violencia continúa y lamentablemente hasta ahora no conozco ningún proyecto concreto del gobierno de México que tienda a reducir los índices de violencia y generar más confianza en la ciudadanía en sus instituciones democráticas. La voz de José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias. Al contrario, un placer. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de la libertad de expresión en la región. Las voces de los protagonistas de esta conferencia CAF en Washington. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder, desde la conferencia CAF, con los protagonistas de los paneles, de los conversatorios. Y ha habido uno muy interesante sobre desinformación en procesos electorales. Varias voces han opinado sobre este reto que tienen las democracias del siglo XXI, las democracias liberales, y una, la del relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, que nos acompaña. Edison, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por estar con invitación. nosotros. ¿La desinformación en los procesos es una amenaza para la democracia? Sí, por supuesto, porque hay una intención deliberada de engañar al público sobre los otros candidatos, sobre el proceso electoral, sobre las medidas. Y eso, claro, es la antítesis de la democracia, donde el debate público tiene que ser, digamos, justo y en base a información de calidad. ¿Qué tipo de desinformación abunda? Bueno, hay una que tiene que ver con las propuestas de los otros, de los candidatos contrarios, por ejemplo. También hemos analizado el caso de Estados Unidos, donde una potencia extranjera justamente introdujo información falsa sobre algunos de los candidatos para generar descrédito e interferir en la elección. Eso es gravísimo en todos sus términos. Y en otros casos también, digamos, información para polarizar en base a discusiones ideológicas, desacreditación de las mujeres, lo que se llama el ataque a la ideología de género o a los derechos humanos, etcétera. Lo cual son ataques también al Estado de Derecho y a los derechos humanos, ¿no? Hay gente que dice que cuando se habla de este tipo de procesos de desinformación se trata al elector de tonto, con el debido respeto, pero se le trata de tonto porque se da por hecho que no va a saber discernir entre lo que es desinformación y lo que es comunicación oficial o contenido de denuncia periodística. Sí, no, yo creo que, digamos, no está claro, obviamente, cuál es el impacto efectivo, real de estas campañas. Pero lo cierto es que no va tanto a lo racional muchas veces, sino que afecta a lo emocional. Es decir, intentar de que un candidato emocionalmente se predisponga contra otro, o que un candidato no salga a votar, o distorsionar incluso el derecho al voto de las personas, introduciendo información falsa sobre el propio proceso electoral, diciendo, bueno, usted no tiene que votar en esta casilla, tiene que votar en otra, o no está funcionando la máquina, digamos, donde uno marca el voto y por lo tanto se delegitima el propio proceso electoral. O sea, es un fenómeno realmente complejo que tenemos que estudiarlo más y por supuesto tenemos que tratar de que la sociedad y los ciudadanos distingan y tengan un espíritu crítico a la hora de leer este tipo de campañas, ¿no? ¿Esto tiene más extensión gracias a la digitalización de la sociedad? Sin duda, las redes sociales permiten más volumen, más viralización, mucho más rápida, ¿verdad? Y también hay algo que es muy cierto, en las redes sociales
nosotros seguimos amigos, seguimos familiares, seguimos gente que le tenemos confianza. Y cuando alguien al que le tenemos confianza nos comparte una noticia falsa, una desinformación, tendemos a creerle porque justamente tenemos un vínculo afectivo, testimonial con esa persona. Entonces, el fenómeno en las redes sociales ha sido mucho más complejo que antes, ¿no? ¿Cómo se combate? Bueno, yo creo que hay varios actores en este juego. Primero, decir que no se combata a través de el uso de figuras penales, de prisión y demás, o desarmar la Internet tal cual lo conocemos con censura, o obligando a las plataformas a bajar información falsa. Pero con sanciones administrativas, sí. Bueno, podría ser en algunos temas muy puntuales, como por ejemplo la transparencia de la publicidad electoral, cómo los partidos invierten en las redes sociales. Esas cuestiones creo que podrían estar... Vamos a ver, si hay un hacker que está difundiendo información falsa, cuyo impacto va a generar que haya gente que no vote y que afecta a la esencia de un proceso democrático, animarle o pedirle que no lo haga es un poco naif. O hay un control administrativo y una sanción para que eso sea ejemplar y no se produzca, o ese señor simplemente cambia de IP y continuará haciendo lo que está haciendo. Sí, es el problema de cuando la democracia y las libertades fundamentales son atacadas. Es decir, bajamos nuestros niveles porque cuando se imponga un delito de diseminación de información falsa, van a ir, si lo encuentran, porque los hackers son muy hábiles para ocultarse en el anonimato, contra el hacker, pero también van a ir contra Gustavo, que es periodista y que dio una noticia que a un candidato no le gusta y va a decir ese candidato, como ha sucedido, eso es falso y lo voy a poner en un juicio. Entonces yo creo que por ahí se puede hacer, por supuesto, pero me parece que no es el camino más indicado para defender la propia democracia y la libertad de expresión. Entonces, tenemos que involucrar a las plataformas. Las plataformas pueden ayudar a encontrar la información falsa, a bajar ¿Qué son bots. las plataformas? Las plataformas son básicamente las redes sociales que utilizamos para informarnos: Facebook, Twitter, Google, Snapchat, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estas plataformas es que circula WhatsApp, que circula esta desinformación. Entonces, las plataformas que son muy ricas y que trabajan en torno al espacio público deben tener y poner a disposición herramientas para combatir la desinformación. Tenemos que enseñarle de vuelta a la gente y a los más jóvenes que la información de calidad en un proceso electoral se encuentra en los medios de comunicación, se encuentra en las páginas de los periodistas profesionales o en las cuentas de los periodistas profesionales y no en esas cuentas falsas que muchas veces se ven. Tenemos que exigir a las plataformas que bajen bots y trolls, que son máquinas de diseminar información que no tienen una persona atrás, que simplemente es un algoritmo, un software que reproduce información. Tenemos que pedirle a las autoridades electorales que estén más avispadas, porque las autoridades electorales son organismos públicos que nunca comunican. Entonces ellos tienen que comunicar más a la gente y enseñarle cómo se vota, dónde se vota y advertir o alertar cuando hay información falsa. Y tenemos que también premiar el periodismo de calidad. Y yo lo he dicho acá, no puede ser que las plataformas le paguen lo mismo por un aviso a un sitio falso que a un sitio como NTN24, como El País, como etcétera, que hacen periodismo e invierten en periodismo de calidad. Entonces ahí hay un problema de sustentabilidad económica, ¿no? ¿Quién está detrás? Está el gran mito de que detrás de la injerencia de las elecciones en Estados Unidos estaba Rusia, y está demostrado por las agencias de inteligencia, en los procesos electorales donde ha habido desinformación organizada. ¿Quién estaba detrás? ¿Hackers individuales, gobiernos con intereses o partidos? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Sí, creo que los partidos lamentablemente están contratando campañas sucias, no lo están diciendo, y por eso hay que apretar los controles y exigir a los partidos, que son justamente el elemento fundamental de la democracia, digamos, que hagan un pacto, digamos, ético y que, o en todo caso, también sancionar ahí sí administrativamente a los partidos que utilizan campañas sucias. ¿Podríamos decir que ese comportamiento de los partidos que usan campañas sucias es algo extendido en el continente? Mira, no se habla mucho, pero a mí gente que ha estado en cuartos de guerra, como se les denominan, me han dicho que están a disposición las campañas. Hoy el periodista Hugo Conada de La Nación ha dicho que los dos principales partidos en Argentina, los dos han contratado al mismo, a la misma agencia de campañas sucias. Entonces, sin duda que están siendo contratadas, aunque no lo digan muchas veces, ¿no? ¿Gobiernos? ¿Hay gobiernos detrás de esas campañas? Bueno, a veces hay grupos que apoyan a los gobiernos que notoriamente contratan, digamos, agencias y bots y trolls y influenciadores.
La periodista del Folia de San Pablo, hoy ha dicho que Bolsonaro tiene una serie, digamos, de ejércitos de bots y de trolls para apoyar su narrativa y su gobierno. Entonces, evidentemente también hay ejemplos de gobiernos que lo contratan. Antes de terminar, quiero preguntarle por la situación particularmente delicada de la libertad de expresión en Nicaragua y en Venezuela. Nicaragua, un proceso de diálogo frustrado que no ha avanzado y que continúa viendo cómo voces de periodistas independientes están siendo amenazadas. ¿Tiene alguna novedad de lo que está pasando, de la respuesta del gobierno o de los periodistas independientes? Bueno, primero la preocupación absoluta de la relatoría sobre el tema. En el próximo periodo de sesiones en Washington, en 2 semanas, vamos a tener una audiencia con todos los periodistas que se encuentran protegidos por el sistema interamericano, que hoy están exiliados o algunos están volviendo muy lentamente a Nicaragua para, digamos, justamente darle seguimiento y publicidad a la situación de los periodistas críticos o independientes en Nicaragua que han estado bajo acoso y que tanto el sistema interamericano como el de Naciones Unidas está protegiendo. ¿El tema de Venezuela? Bueno, Venezuela realmente estamos en una suerte de impasse en el medio de esperando qué sucede si las negociaciones prosperan o no. Sin embargo, para la relatoría es una prioridad, digamos, darle seguimiento en una situación de deterioro que, claro, se ha acumulado una cantidad de medidas del régimen, digamos, contra los periodistas, contra los medios, que han achicado el espacio público y que, por lo tanto, creo que Internet hoy está siendo el único espacio libre que queda para la información y la divulgación de información y también la crítica o participación política en el caso de Venezuela. Así que también estamos muy atentos en ese caso. Y ahí aprovecho para recordar que este canal NTN24 continúa censurado en Venezuela por orden de Nicolás Maduro. Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la CEDH. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Seguimos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde la conferencia CAF, la 23ª edición de esta cita importante anual en Washington con mentes brillantes que contribuyen a analizar los retos de América Latina. Una de las personas que ha participado en los debates es quien nos acompaña ahora, Silvia Pavoni. Es editora de Economics de la publicación del grupo Financial Times, The Banker. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Welcome to the show. Gracias, Gustavo. Thank you for allowing me to speak in English. No hay problema. Has venido a hablar de la relación de América Latina y China. Es una relación preocupante. Ayer hablaba con una economista y me hablaba de China como la gran oportunidad para la crisis económica. Pero leyendo la prensa en Estados Unidos, escuchando a altos funcionarios de la administración estadounidense, de centros de pensamiento, me hablan de China como una amenaza por su diplomacia económica agresiva. ¿Qué es? ¿Una oportunidad o una amenaza? Yo creo que es un poco de las dos y esto realmente es algo que no solo ocurre en Latinoamérica, sino en casi todo el mundo. Así que China es este monstruo financiero que es imposible de no considerar, especialmente si eres de una región que está sufriendo económicamente como Latinoamérica y el Caribe. Así que quieres trabajar con China. China ahora es uno de los socios principales de los países, muchos de los países de la región. Y el año pasado, por ejemplo, el comercio entre Latinoamérica y el Caribe, China alcanzaron récords de acuerdo con unos datos analizados por la Universidad de Boston. Tenemos expertos de Latinoamérica y China, que equivale a 2.6% del GDP y importa 3%, así que es una gran cantidad de dinero, pero no se trata solo del comercio, también se trata de la infraestructura y su financiamiento. Ahora tenemos 12 países que han firmado memorándum de entendimiento con China, con Beijing, para unirse a la iniciativa del Cinturón y Ruta, que, como lo sabes, es este programa central que busca unir, ligar Beijing y convertir a Beijing como el centro de esa ruta global que une a todos estos países. Así que $1 billón en financiamiento y todo ese dinero puede ser usado para cerrar, por ejemplo, estas inversiones con Latinoamérica. Puede que haya televidentes que nos están escuchando y dicen, oye, pero ¿qué problema hay que alguien que tiene plata venga y nos pague la autopista que los locales o los organismos internacionales tradicionales no han podido hacer?
¿Por qué ver a China como algo malo cuando viene a construirnos lo que necesitamos? Exactamente, esa es una pregunta muy válida. Ahora, la preocupación que tienen las personas es que muchas veces sienten que los términos de compromiso de parte de Beijing no son particularmente transparentes. Tenemos casos, por ejemplo, miremos a Pakistán, en los que el dinero como resultado de la iniciativa del Cinturón y Ruta perjudica completamente su situación en varios de los aspectos. Y, por ejemplo, la situación que se preguntan es si China está perjudicando completamente o haciendo más difícil, más complicado el financiamiento de estos países y cuáles son las reglas de compromiso de China y sus inversores, sus socios de inversión. De esa ausencia de transparencia en inversiones chinas en América Latina que hayan sido perjudiciales para la población, el país que al final le abrió la puerta. Bueno, hay un caso en particular que es un extremo y ese es Venezuela. Así que muchos dicen que Venezuela llegó al estado en el que se encuentra también por el financiamiento chino. Así que cuando los inversores internacionales comenzaron a revisar el riesgo de default del país, una de las preguntas que surgió es si riesgo venezolano se convertiría en una prueba para saber dónde se encontraba China en el orden de Pekín en cuanto a los acreedores. Los acreedores ocupan un lugar en el Club de París, tienes otro tipo de acreedores y que dónde se encuentra China con esto no está claro, porque nadie sabe internacionalmente qué tipo de términos se le prestó este dinero a Venezuela. Es un caso particular, pero ejemplifica la confusión en cuanto a los términos de China con muchos países. ¿Quién es más responsable de abrirle la puerta a China en América Latina? ¿Los gobiernos, desesperados por el flujo de capital para sus proyectos de infraestructura, por citar unos? ¿Los organismos internacionales que no tienen la capacidad de ofrecer en condiciones adecuadas a esos gobiernos? ¿O la retirada de, por ejemplo, Estados Unidos con su política de Estados Unidos primero y, por lo tanto, permitir que haya una diplomacia agresiva, en este caso económica, de China, que le está cediendo el espacio a Estados Unidos? Sí, es una pregunta interesante. Cuando hablamos de la diplomacia de China, ha trabajado en una política de no intervenir en asuntos políticos locales, pero quieren comprometerse a las inversiones y en términos financieros, económicos. Pero yo creo que por el maestro financiero que es China, es difícil comprar a alguien, incluso a los Estados Unidos, cuando incluyes, por supuesto, Latinoamérica también. Hemos escuchado y continuamos escuchando en esta administración, desde John Bolton, el asesor de seguridad, Wilbur Ross, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, sobre la situación y la presión que tiene China y que sigue creciendo en Latinoamérica y lo que hace en la región, aunque siguen diciendo que mientras pueden deberían ofrecer más transparencia para las inversiones. Ellos dicen que van a tomar en consideración términos ambientales, los cuales dicen que China no se preocupa por ellos, u otros temas que consideran importantes para Latinoamérica. Así que la pregunta nuevamente se mantiene, es una lucha entre la tentación de aceptar ese dinero que quieres y necesitas para desarrollar tu país, pero también entender si estas son las reglas de compromiso, si estás conectándote y comprometiéndote y representándote lo que puedes ofrecer a un país como China en la forma correcta. Y también algo de lo que se dijo en el panel de ayer, ese fue uno de los puntos, ¿saben los países de Latinoamérica cómo lidiar con China y qué le pueden ofrecer a esta superpotencia? Antes de terminar, quiero preguntarle por la noticia que día sí día también leemos en Estados Unidos, y es la guerra comercial que hoy libra la administración Trump con el gobierno de Xi Jinping, con China. ¿Tiene razón el presidente Trump en levantar esa bandera roja y decir China abusa porque roba propiedad intelectual, porque se aprovecha del sistema y hay que ponerle coto
aunque esto genera una guerra comercial? Right, so that's something that's Sí, hay algo que Trump no ansía y quizás incluso no le gusta sobre China, y es que están siendo acusados de que particularmente China no ha mantenido la apertura y el compromiso que deben haber mantenido cuando firmaron estos acuerdos. Así que esto dificulta el proceso, lo ralentiza, no estoy segura y creo que se mantiene como algo que hay que revisar. ¿A quién beneficia esa guerra comercial y a quién perjudica en América Latina? so there was another question. Así que esa fue otra pregunta que intentaron que los panelistas respondieran ayer y parecía que nadie tenía la respuesta. Así que la confusión, por supuesto, no ayuda a nadie. Y uno de los puntos claves creo que es mirar esto desde una perspectiva global. Queremos seguir comprometiéndonos con países, ya sea de una forma positiva o negativa, o términos bilaterales, o todos tratamos o deberíamos tratar juntarnos para trabajar en una meta común. No estoy segura de quién beneficiaría en un corto plazo. Serían algunos países que podrían reemplazar lo que los dos países, Estados Unidos y China, intercambian. Por ejemplo, Brasil le provee a los Estados Unidos con, digamos, materiales de agricultura. Podría Y a ser. México también, porque Estados sí, Unidos le está comprando más. Sí, exactamente, era lo que hablábamos. Similarmente, también cuando hablábamos en las tensiones del Tratado de Libre Comercio de América Latina, y podríamos decir, bueno, podemos hacer lo que hace México en vez de Estados Unidos, y eso podría resolver tensión, pero sería a corto plazo. Pero queremos ver las implicaciones a largo plazo de este tipo de situaciones. Así que a largo plazo creo que todos queremos alejarnos de situaciones conflictivas y tratar de tener un acuerdo más comprensivo. ¿Qué capacidad tiene China para aguantar el pulso que le está echando el presidente Trump hasta las elecciones del 2020, que van a ser en noviembre del año que viene? I'm not quite sure. No estoy segura de que China o la influencia de China tenga en esto. Creo que es algo que, por supuesto, tiene un impacto por las tendencias nacionalistas que no solo tienen los Estados Unidos, sino los países en el resto del mundo. Y esto puede llevar a este tipo de retórica, por supuesto. La promueve, estamos luchando por ti en contra de esa superpotencia que quizás está robándose tus empleos. Así que podrías decir que la agenda política de aquellos que están fomentando esto, quizás en el largo plazo, no sé cómo esto ayudaría a la economía, porque ahora todo el mundo está tan interconectado, como puedes cerrar tus fronteras y ser autosuficiente. Y es algo muy difícil que podrías lograr. Hasta las elecciones del 2018 en Estados Unidos había un cierto consenso, al menos en la clase política, de que los tratados de libre comercio eran buenos. Con la victoria de Donald Trump y otra serie de victorias de carácter populista en el mundo, se ha puesto en cuestión esos tratados de libre comercio por el impacto que tienen en trabajadores poco calificados que ahora se encuentran o que tienen que irse a un sector que no es el suyo, de la manufactura al sector servicios, del industrial al servicios, ganan menos y se sienten afectados. ¿Es necesario cambiar las normas del comercio internacional para que no se vean perjudicadas estas partes de la población que son importantes en estos países que hasta ahora vivían confortablemente bien con esos acuerdos? Yo creo que se necesita cierta protección y seguridad, tiene que estar allí, eso es importante, por supuesto. El tema principal con eso es que no se trata solo del comercio y la globalización, sino es también la tecnología. Nosotros vivimos en un mundo, incluso los periodistas, quizás podríamos ser reemplazados por inteligencia artificial, alguien que pueda hacer nuestro trabajo, alguien simulando que hace tu trabajo, que de hecho hubo un ejemplo en China, un presentador falso, y no era una persona real, pero sí estaba ahí. Así que todos nuestros trabajos, empleos están bajo amenaza, así que tenemos que tener una visión más avanzada y gobiernos proactivos que se aseguren de que esa seguridad es particularmente y es allí para aquellos que están en más riesgo. Es complicado y no se trata solo de comercio y globalización. Silvia Pavoni es editora de Economics de la revista The Banker, que forma parte del grupo Financial Times. Silvia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa. Recta final de Cuestión de Poder, esta edición especial desde la conferencia CAF
el que cuando se ha hablado de democracia, que ha sido uno de los temas que ha sido transversal en las ponencias que se han escuchado aquí en Washington, necesariamente se ha hablado de Nicaragua. El embajador en Nicaragua durante el 2003 al 2006 en Washington y Canadá fue Salvador Stedhagen. Hoy nos acompaña. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Se ha hablado de falta de democracia, sobre todo, que es lo que vivimos en Nicaragua. Efectivamente. Una falta absoluta de democracia y una represión absoluta también. El embajador Stedhagen fue vicecanciller de la República y a él le gusta decir el último embajador de la democracia en Nicaragua. Además, con Violeta Chamorro, estuvo también como embajador en Taiwán. ¿Cómo está hoy la situación en Nicaragua? Bueno, de nuevo, repito, una represión absoluta. Realmente nadie puede manifestarse. Cada vez que hay un intento de una demostración, de una manifestación, la policía está ahí de adelantado y vemos a esas personas uniformadas en negro con sus escudos antes de que se den las manifestaciones. Es decir, hay una política represiva, preventiva de represión, lo que hace que los grupos que se manifiestan son relativamente más pequeños, son piquetes más estratégicos que se distribuyen por la ciudad, pero en realidad el gran público, la gran mayoría, es una olla de presión la que se está formando en Nicaragua. ¿Eso es lo que explica que había ya menos gente que salga a la calle o hay un cierto cansancio, hartazgo frente a la protesta? Como hemos visto también en otros países con gobiernos de tintes autoritarios. Yo no creo que haya un cansancio, hay falta de poder ejercer la libertad. Los presos políticos que fueron sacados son perseguidos todo el tiempo, vigilados, perseguidos. Sus familias son vigiladas y perseguidas. Los familiares de los asesinados durante las manifestaciones son perseguidos también. Son sospechosos por sus familiares, lo que pasó con sus familiares. Es decir, es una represión de un nivel que yo le digo que se está construyendo una Norcorea en Centroamérica. Cuéntenos ejemplos para que la gente que no conoce de primera mano la realidad nicaragüense entienda de qué tipo de represión estamos hablando. Bueno, represión que los principales periodistas del país han tenido que salir del país. Estábamos hablando con alguien hace poco, con un periodista. Hay 30, 40 periodistas exilados en Costa Rica, una gran cantidad de periodistas exilados en Miami y otros en el resto de Centroamérica y en otros lugares. Sencillamente, de nuevo, todo el que tiene una voz, de alguna manera es perseguido. Esto, cuanto a periodistas, población civil en general, el resto de la población civil en general, ¿qué tipo de represión sufre? Si la población civil que se quiere manifestar su derecho a manifestarse, porque está plasmado en nuestra Constitución, pues de nuevo hay una política preventiva para que no se puedan manifestar. Quiero preguntarle también por el papel de Estados Unidos. Ha sido determinados senadores en el Comité de Relaciones Exteriores que han elevado su voz en los últimos meses, pero siento que esa voz también está decayendo. ¿Está haciendo lo que tiene que hacer Estados Unidos o le piden más? Yo creo que Estados Unidos va a hacer más. Es decir, es imposible que no lo haga. Aquí se habla ampliamente en Washington de la troika del mal, ¿no? Y es una realidad. Una troika que, como dijo John Bolton, incluye a Cuba y a Venezuela, además de Nicaragua. Así es. Países igualmente represivos, ¿no? En el Congreso hay un consenso bipartisano o un conocimiento bipartisano de qué significa el régimen de Daniel Ortega. Yo no creo que nadie en el Congreso, o tal vez una inmensa minoría, pueda tener alguna esperanza o una falsa impresión de lo que significa ese régimen. ¿Más sanciones? Vienen más acciones, las han anunciado. Sanciones. Sanciones. Si le piden más sanciones a la comunidad internacional y particularmente a Estados Unidos. Nicaragua tiene encima las sanciones del que llamamos NICA Act, que es la ley anticorrupción, ¿no? Para Nicaragua del 2018. Es una ley muy fuerte, pero una ley que va a ser implementada si no se siente una respuesta de parte del gobierno de Daniel Ortega de sentarse en la mesa de negociación. Esa ley, los legisladores tienen, la administración americana tiene la facultad de detener la aplicación de la ley si se ve que se está moviendo el sistema hacia
elecciones o hacia la democracia. Desgraciadamente eso no está sucediendo, el régimen está plantado en no conceder esas elecciones, en no adelantar las elecciones, que es el clamor popular, y en el tener unas elecciones abiertas, competitivas y, como decía la OEA, legítimas, porque no queremos unas elecciones que en inglés podríamos decir un mock election, un sham election, unas elecciones de papel en el cual participan partidos zancudos solamente. Claro, le iba a decir que a la vista de lo que ha avanzado, que no es nada, la situación del gobierno de Daniel Ortega respecto a las cesiones, a las peticiones de la sociedad civil, las sanciones no están dando resultado. Bueno, es que las sanciones no han empezado apenas a aplicarse. Si usted ve el número de personas sancionadas, es relativamente pequeño. Entendemos que hay una lista muy amplia de sanciones o de personas que van a ser sancionadas. Eso es lo que los que vivimos acá nos enteramos, lo que se dice entre pasillos, y no lo dudamos. Yo creo que hay muchas personas que merecen ser sancionadas y eso va a depender mucho de hacia dónde se mueva el gobierno. Embajador, antes de comenzar esta entrevista hablábamos del reciente desfile militar que hubo en Managua, sí. Un desfile que además de efectivos nicaragüenses vimos a presencia de tropas rusas, tropas venezolanas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, me merece mencionar que es una especie de injerencismo, ¿verdad? A mí me da mucho pesar, habiendo sido embajador en Taiwán, haber visto desfilar un destacamento militar de Taiwán, que es un país democrático. La República de China en Taiwán es un país democrático y es una lástima ver cómo el régimen de Ortega los ha acorralado con respecto a las relaciones diplomáticas al punto de tener allí un desfile militar. O de participar. ¿Cómo puede acorralar Nicaragua siendo un país tan pequeño? Bueno, eso es uno de los pocos aliados que le quedan en el mundo diplomático a Taiwán y eso usa el régimen para chantajear a Taiwán, que es un país de nuevo democrático, completamente democrático, y yo no creo que la población de Taiwán esté a favor de esa ayuda a un régimen ostensiblemente antidemocrático. Terminamos ya. Le quiero preguntar por el proceso fracasado de diálogo, un diálogo que sigue esperando que se siente en la mesa el gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué previsión le da, qué perspectiva le da a ese proceso de diálogo? Yo creo que el diálogo tiene que continuar, va a continuar. Bueno, de momento no hay. No hay diálogo, pero va a continuar. ¿Por qué? O sea, ¿usted cree que se van a sentar a la mesa? Yo creo que hay demasiado en juego para que el gobierno no contemple sentarse en la mesa. ¿Qué es lo que necesita el gobierno para tomar esa decisión? Mire, las acciones que pueden tomar la comunidad internacional, número uno, en la reunión de Medellín, en la última Asamblea General de la OEA, quedó abierta la posibilidad, si no se mueve el gobierno, a desmontar la represión, a poder ser expulsada de la OEA incluso. Es la voz de Salvador Stadthagen, que fue embajador de Nicaragua ante Estados Unidos y Canadá desde el año 2003 al año 2006. Embajador, gracias. A vos, Gustavo, y espero que sigas el interés sobre Nicaragua. Un interés que nos lleva como compromiso periodístico a estar allí donde la democracia puede estar en peligro. Gracias, embajador. Gracias. Nosotros con esto terminamos esta edición especial de Cuestión de Poder. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz noche.